Morning class. Good morning class. Buenos días. Today we're going into the elements of the story. Vamos a hablar de los elementos del cuento. And I'm pretty sure, estoy seguro que cuando usted estaba en el tercero o cuarto grado, alguna maestra o algún maestro en la clase de español e inglés le hablaron de los elementos del cuento. Así que esto debe ser más como un repaso. ¿Qué vamos a hacer? Yo le voy a presentar los elementos de los cuentos que yo busco, no lo que todo el mundo busca, lo que yo busco. Y vamos a discutir y analizar los elementos del cuento de diciembre, que fue el de Uka. Uka in the Case of the Stolen Smile. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes utilicen estos mismos elementos para entonces analizar el cuento nuevo, que es Fish Cheeks. Así que yo voy a discutir esto con el cuento anterior, pero usted lo va a hacer con el cuento nuevo. Espero que no haya confundido a nadie, right? Okay, let's begin. Obviamente, lo primero que yo voy a buscar es el title, que es el título. Algunos cuando hablan de elementos de cuento preguntan si es directo, si es indirecto. Eso a mí realmente no es importante. Lo que es importante para mí es que usted en oraciones completas escriba The title of the story is Uka in the Case of the Stolen Smile, que es el cuento que yo estoy haciendo. Ustedes van a hacer el otro cuento, ¿verdad? Pero que sean oraciones completas. Seguimos. Ahora, yo quiero que usted me diga, who is the author? The author of the story is I.G. Edmond. Ve, oraciones completas. Pero lo único que yo quisiera que usted añadiera en esta parte es varias oraciones del autor. Buscame una información cortita, nada largo, cortito, de quién es la autora. ¿Okay? Y me pone esos elementos en la parte de abajo. Puede ser como 4 o 5 eventos. Cosas importantes. No me escriban tonterías que si tiene un perrito, no. Lo más importante, los elementos más importantes de la biografía del autor. Thank you. Next. Lo próximo es setting. Y el setting es when and where does the story take place. El lugar y el tiempo en que un cuento se desarrolla. Los lugares que están presentes en el setting puede ser más de uno. Puede ser que ya usted tenga el tiempo o la época del año. Puede ser que fue el cuento se desarrolló en la playa. Pues sería verano, ¿verdad que sí? Puede ser que esté en un año, pero puede ser que no. Usted me va a hablar de los lugares que desarrolla el cuento, y el cuento de Fish Chicks es bien fácil porque solamente se desarrolla en un solo lugar, ¿verdad? Pero hay un tiempo y nos dice en qué época del año se está celebrando el cuento, ¿verdad que sí? Ok. Aquí yo dije, the story takes place in Old Yellow, known now as Tokyo, Japan. ¿Okay? Que yo dije el lugar, que era Yellow, y ahora Yellow es Tokio. Y the events are developed between the tempura shop and Uka's court. Los eventos se desarrollan entre la tienda de tempura, o sea, chinchorro, y la corte de Uka, porque es los únicos dos lugares que el cuento habla de desarrollo del cuento. No nos dicen qué año ni nada, solamente nos habla de esos dos lugares. Y así que continuamos. Lo próximo, characters, los personajes. Y hay dos tipos de personajes, los main characters y los minor characters. Personajes principales y personajes secundarios, lo que usted dice en español, secondary, secundarios. ¿Cuáles son los main characters? Those who are important in the story,
aquellos que son importantes en el cuento. O sea, que tienen diálogo o que tienen alguna acción dentro del cuento. Y los secundarios, los minors, son aquellos que están ahí, pero no son tan importantes. En UCA, pues vamos a discutir cuáles son los main y cuáles son los minor. In UCA, the main characters are Honorable Uka Tadasuke, the student, and the shopkeeper. En el cuento de Uka solamente hay 3 tipos de personajes, ¿verdad? Está primero el juez, el estudiante y el dueño del chinchorro. Los 3 son personajes principales porque los 3 tienen que ver con todo el cuento. Yo podría decir que un secondary character puede ser la gente en la corte porque escucharon el caso y se echaron hate. Pero ellos no son importantes. Los más importantes son Honorable Uka Tadasuke, el estudiante y el shopkeeper. Honorable Uka Tadasuke is a famous judge known for his wit and wisdom. Uka era un juez famoso que se conocía por su inteligencia y astucia. Escribí algo del personaje. Cuando me escribe el personaje, escribe algo al lado de ese personaje. ¿Ok? The student, he was poor and lived over the tempura shop. El estudiante era pobre y vivía sobre el chinchorro. Algo simple. Y shopkeeper, he was a miser and owned the tempura shop. Era un miserable y era el dueño de la tienda del chinchorro. Mire, ya yo estoy describiendo los personajes. Yo no estoy diciendo que es chino, que es japonés. No estoy diciendo nada de su ropa, no. Estoy hablando de quién es el personaje para que la gente vaya ya sabiendo, tenga en mente qué cualidades tiene cada uno. Uka, inteligente. El estudiante, pobre. Y el shopkeeper, miserable. No hay personajes secundarios. En Fish Chicks, mire a ver cuáles son los personajes importantes en el cuento, ¿ok? Y lo que no son tan importantes serán tus secundarios, tus minors. Esta es la parte más importante del cuento. Y le digo que es la más importante porque es la que contiene las mayores componentes de los elementos del cuento. Y es el plot. Y el plot, lo que nosotros conocemos en español como trama. The plot is the sequence of the events in the story. Es la secuencia de eventos en el cuento. Son todos los detalles que son importantes para poder entender el cuento. Y usted sabe que en Uka and the Case of the Stone Smell, yo le di un ejercicio de secuencia de eventos. ¿Por qué? Porque estoy entrelazando. Yo sabía que iba a hablar de los elementos y quería que ustedes tenían ya una idea de cuáles son esos elementos. The plot se divide en 5 partes. Introduction, rising action, climax, falling action y denouement. ¿Ok? Yo voy a discutir cada uno de estos elementos usando el cuento de Uka, ustedes con el de Fish Chicks. Seguimos. Introduction is the beginning of the story where the character and the setting is revealed. ¿Ok? Es el comienzo del cuento donde descubrimos quiénes son los personajes y el lugar en que se está desarrollando. Vamos a ver cuál es la introducción a Uka. In Old Yellow, there was a famous judge named Uka Tadasuke. His most famous case was the case of the stolen smell. It involved a student and a shopkeeper. En Old Yellow había un juez famoso llamado Uka Tadasuke. Su caso más famoso
fue el caso del oro robado. Envuelve al estudiante y un dueño de tienda. Esa es la introducción. Si usted busca el cuento de Uka, así es que comienza. Pues eso es lo que yo creo en la introducción. ¿Cómo comienza el cuento de Amy? ¿Qué elementos, qué eventos hay en el cuento que me dice cómo la introducción de Amy, de Fish Chicks, perdón? Continuamos. La segunda parte, The Rising Action, es cuando comienza la acción dentro del cuento. Este es el evento donde se empieza a revelar cuál es el problema, qué es lo que está pasando en el cuento, qué eventos van a estar desarrollando lo más importante del cuento. En el caso de Uka es, the poor student revealed he could only afford plain rice, and he waited for the shopkeeper to fry fish. The shopkeeper accused the student of being a thief. The shopkeeper went to Uka's court to get justice. Mire, hay tres eventos importantes. El estudiante le reveló que lo único que él podía comer era ¿qué? Arroz blanco. Y que le esperaba que el shopkeeper, que el dueño del chinchorro, friera pescado. Mire, el shopkeeper lo acusó al estudiante de ser un ladrón. Y el shopkeeper fue a la corte de Uka para buscar justicia. En el Rising Action aquí hay tres eventos que son importantes, que vamos viendo dónde va a comenzar el problema del cuento. Esto no es el problema, esto es lo que está comenzando a revelar cuál es el problema. Continuamos. El clímax. El clímax es el más importante evento del cuento, es la que tienes mayor interés. Es cuando vamos a ver qué pasará próximo. ¿Y cuál es en Uka? The judge finds the student guilty. The student was worried he only had 5 months and he owed 3 months of rent. Mire, el juez encontró que al estudiante culpable. Eso es lo más importante del cuento. ¿Usted creía realmente que el juez iba a decir que el estudiante era culpable por robarse un olor? Mira, yo creería que un hombre normal lo mandaría a volar. Sin embargo, el juez dijo, no, tú eres culpable. Imagínate que tú tengas que ir a corte, o tú como estudiante, y un juez te diga, tú eres culpable de un crimen. Obviamente te vas a poner bien nervioso. Pues, ¿qué pasó? El estudiante estaba bien preocupado porque lo que tenía era 5 monedas y él debía 3 meses de renta. Aquí está el juez diciendo, tú eres culpable y tienes bien poco dinero y lo debe. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Lo va a meter preso? ¿Qué? Ese es el clímax, cuando pasa un evento bien importante que tú dices, ay, oh my God, ¿qué pasó aquí? En el caso de Fish Chicks hay muchos elementos, hay muchos eventos, pero hay uno que es bien importante. No te puedo decir porque es parte del trabajo, ¿verdad? Continuamos. Falling actions. As the event that complications begins to resolve themselves. La acción que va, no sé cómo se dice en español, falling action, es cuando el evento ya llegó a su punto más alto y se comienza a resolver el problema. ¿Sí? Ahora, ya el juez lo encontró culpable. Él no tiene chavo. Lo que tiene son 5 monedas. Él debe 3 meses de renta. ¿Cuál es el falling action? Mira que el juez ordenó al estudiante que pase las monedas de un lado a la otra. Eso es verdad. Es lo que él mandó a hacer. Y tú dices, ay Dios mío, ¿por qué él mandó a hacer eso? Pues saben por qué, ¿verdad? Pues el falling action es el evento que viene después del clima, donde se comienza a resolver la situación.
Denouncement. This is the final outcome of the event in the story. Es lo último que ocurre en el cuento, que es de importancia, ¿ok? Lo que es importante. En el cuento de Fish Sticks hay algo bien importante que posiblemente usted no entienda hasta el final. ¿Por qué era importante ella escribir ese cuento? ¿Qué se dio cuenta ella al final del cuento? Posiblemente no lo entendió en el momento, pero por 2 o 3 años se percató de algo bien, bien importante, ¿verdad? En el cuento de Uka es, the judge established that the punishment for stealing smell was the sound of money. El juez estableció que el castigo por robar olor era el sonido del dinero. Así es que termina, ¿verdad que sí? Ese es el denouncement. ¿Cuál es el de Fish Sticks? Ustedes me dirán. Ok, ya salimos de la trama. El próximo elemento importante es el conflict, which is the problem inside the story. El conflicto es el problema que hay en el cuento. Y el elemento puede ser algo, puede ser interno o externo. Mire, cuando el problema es interno, cuando el conflict es interno, está dentro de ti, ¿verdad? Es interior. Algún problema que tú tengas. Mañana tengo un examen, no estudié, va a salir mal, ay Dios mío, ¿quién me va a ayudar? Eso es un conflicto interno. ¿Por qué? Porque tú estás peleando con una situación en tu interior, entre ti mismo. Ahora sí la goma se me explotó, no encuentro el gato, no sé cómo bajarla. Dios mío, este hombre que está aquí al lado mío no me quiere ayudar. Yo le pedí ayuda, él tiene un gato, no me lo quiere prestar. Ahora todo el mundo pasa por el lado, se echan a reír de mí. ¿Cómo yo voy a llegar al trabajo? No sé ahora, porque imagínate, él que tiene una goma que me puede prestar, no me la quiere prestar. Eso es externo. ¿Por qué? Porque envuelve otras personas que estén a tu alrededor. ¿Cuál es el problema en un cuento? ¿Cuál es el conflicto que tiene Amy Tan? ¿Ok? Ese problema es en su interior o es externo. Ok, el conflicto en UCA. The problem was that the shopkeeper felt that the student felt. Aquí yo tengo que arreglarlo. Debe decir, the problem was that the shopkeeper felt that the student was stealing his smell and he wanted justice. UCA had to be fair and demonstrate that justice prevailed. El problema era que el shopkeeper sentía que el estudiante estaba robando su olor y él quería justicia. Ese es el conflicto. Por eso es que es externo, porque el problema no era con el shopkeeper solo, el problema de él era con el estudiante, ¿verdad? Y Yuka tuvo que ser justo y demostrar justicia, que la justicia es la que prevalece. Ese es el conflicto. ¿Eh? Voy a arreglar esa situación ahora. Y la última parte que es importante para mí en un elemento de cuento es el tema, la idea principal, ¿Qué es lo que quiere el autor que yo entienda en ese momento? ¿Por qué le escribió este cuento? ¿Hay algo que quiere que yo sepa? Pues mira, en el cuento dice, no importa cuán pequeño tú piensas que es la cosa, todo el mundo le merece recibir justicia. No importa, mira, para el shopkeeper, para él era bien importante acusar al niño de robarle el olor. Para él eso era muy importante. Para mí no, pero para él sí.
Pero al final, a cabo, el cuento lo que nos está diciendo, que no importa cuán grande o pequeña sea una situación, todos deseamos y todos merecemos justicia. ¿Eh? En Amy Tan, ¿cuál es el tema principal? Usted busque, ¿está bien? Y estos son los elementos que yo quiero que ustedes me busquen con Amy Tan y Fish Cheeks, ¿ok?